Encendemos el televisor, abrimos los portales de noticias y ¿qué vemos? Líderes mundiales en mesas de negociación, calculados apretones de mano, resoluciones de la ONU que generan más debate que paz, y la sombra constante del poderío militar prometiendo una estabilidad que nunca llega. El Medio Oriente, en particular, parece un nudo ciego de la historia, un conflicto perpetuo que creemos solo puede ser resuelto por la próxima cumbre, el próximo acuerdo económico o la próxima demostración de fuerza. Esta es la creencia popular, la narrativa que nos han contado durante décadas. La paz es un complejo rompecabezas político, una ecuación a ser resuelta por diplomáticos y generales en salones con aire acondicionado, muy lejos del polvo y la sangre de la tierra en disputa. Es una búsqueda incesante de una solución humana para un problema que parece tener raíces más profundas que cualquier estrategia geopolítica. Pero, ¿y si esa narrativa estuviera fundamentalmente equivocada? ¿Y si la solución definitiva para el conflicto más persistente del mundo no estuviera en futuras negociaciones, sino encerrada en un texto sagrado de 2700 años, un mapa divino para la paz que casi todos los líderes mundiales e incluso muchos teólogos ignoran? Imagina por un instante que los verdaderos protagonistas de esta paz duradera no son las superpotencias de hoy, con sus arsenales y vetos, sino los descendientes de tres enemigos mortales de la antigüedad. Y si la respuesta no fuera borrar en fronteras, sino construir un puente espiritual sobre ellas. Estamos hablando de un secreto que ha estado escondido a plena vista en un capítulo de la Biblia que la mayoría lee solo hasta la mitad, abandonándolo en medio del fuego del juicio. El profeta Isaías, en el capítulo 19 de su libro, comienza con un oráculo de juicio avasallador. Pinta un cuadro vívido del juicio divino cayendo sobre Egipto, una nación en colapso, con guerra civil estallando de ciudad contra ciudad, el río Nilo secándose, y la sociedad desintegrándose en caos y desesperación. Dios es presentado como un guerrero montado en una nube veloz, ejecutando una sentencia severa. La lectura común se detiene aquí, en este escenario de destrucción, pero el verdadero misterio comienza donde la mayoría se rinde. ¿Cómo puede un capítulo que se inicia con un juicio tan severo terminar con una de las declaraciones más impactantes de toda la Biblia, donde el propio Dios llama a Egipto, la nación juzgada, mi pueblo, y a Asiria, el imperio más brutal y enemigo mortal de Israel, obra de mis manos? ¿Cómo transforma esta profecía un escenario de juicio en un plan de redención y paz global? Esta paradoja, este viaje del juicio más severo a la bendición más inclusiva, es exactamente el tipo de misterio profundo que define nuestra misión en este canal. Si tú, como nosotros, eres un apasionado por desentrañar los secretos escondidos de la Biblia y anhelas ir más allá de la lectura superficial para encontrar las verdades transformadoras que Dios sembró en su palabra, entonces has encontrado tu lugar. Vamos a desentrañar no solo lo que la profecía dice, sino por qué importa de una forma tan visceral para nuestro mundo de hoy. Por eso, si la grandeza de este plan divino ya ha comenzado a resonar en tu espíritu, te invitamos a dejar tu like para que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad de exploradores de la fe y activa las notificaciones. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es un honor saber hasta dónde está llegando la luz de estas verdades. Para entender la magnitud sísmica de la profecía de Isaías, necesitamos cerrar los ojos a nuestro mundo moderno y caminar por los caminos polvorientos del siglo VIII antes de Cristo. Respira el aire de la antigua Jerusalén. Siente la tensión. Israel no es una potencia, sino una nación pequeña y vulnerable, exprimida entre dos gigantes colosales. Al sur, Egipto, con su historia milenaria,
Influencia cultural representa una tentación constante para alianzas políticas. Al norte y al este, la sombra aplastante del imperio neoasirio se expande como una tormenta en el horizonte. Cada caravana que llega trae noticias de nuevas conquistas. Cada susurro en los mercados es de miedo y conspiración. La propia existencia de Israel es un acto diario de equilibrio precario, una lucha por no ser aplastado por las ambiciones de imperios rivales que lo ven solo como un peón en su tablero geopolítico. Asiria, en particular, no era solo un enemigo, era la personificación del terror y la brutalidad en el mundo antiguo. Cuando el ejército asirio marchaba, naciones enteras temblaban. Su fama de crueldad era un arma psicológica, meticulosamente cultivada y grabada en relieves de piedra para que todos vieran. Ciudades incendiadas, poblaciones enteras deportadas, líderes enemigos desollados vivos. Eran la máquina de guerra más eficiente e implacable que el mundo había conocido. Maestros de la guerra de asedio y de la intimidación. Para un israelita de la época de Isaías, orar por Asiria sería como orar por un depredador que está rondando su casa. Sugerir que Dios veía valor en ese imperio de sangre y hierro habría sido considerado no solo una locura, sino una blasfemia, una traición al propio dolor y sufrimiento del pueblo elegido. Al otro lado del tablero estaba Egipto, el gigante envejecido a orillas del Nilo. Aunque su poderío militar ya no era lo que había sido en los tiempos de Ramsés, su influencia cultural, religiosa y económica seguía siendo inmensa. Egipto era la tierra de los faraones, de las pirámides, de una sabiduría antigua que fascinaba y a veces corrompía a sus vecinos. Para los reyes de Judá e Israel, una alianza con Egipto parecía a menudo la única jugada estratégica viable para contener el avance asirio. Sin embargo, esta alianza estaba prohibida por Dios, quien advertía constantemente a su pueblo que no confiara en el poder de los hombres ni en los carros del faraón. Egipto y Asiria eran los dos polos magnéticos de poder, e Israel estaba atrapado en medio, siendo constantemente arrastrado en direcciones opuestas. Ahora, mira el mapa. La geografía es el escenario donde se desarrolla el drama de la historia, y en este caso es crucial. Cualquier ruta terrestre significativa, cualquier carretera que conectara el centro del poder egipcio en el Nilo con el corazón del imperio asirio en Mesopotamia, tendría que, inevitablemente, cruzar el territorio de Israel. La tierra prometida era, por designio geográfico, el puente terrestre entre África y Asia, el corredor estratégico por el cual ejércitos y comerciantes habían pasado durante siglos. Esta posición hacía de Israel un premio militar y una encrucijada comercial, pero también lo convertía en un campo de batalla perpetuo. El camino que unía a los enemigos era la misma tierra que Dios le había dado a su pueblo como herencia, una paradoja geográfica que parecía condenar a la nación a una inestabilidad eterna. Es en este escenario de rivalidad mortal, brutalidad implacable e imposibilidad geográfica que la profecía de Isaías estalla con una fuerza inimaginable. Una alianza pacífica entre Egipto y Asiria no era solo improbable, era políticamente inconcebible, militarmente absurda y teológicamente impactante. Sería como pedirle al fuego y al agua que hicieran un pacto de amistad. ¿Cómo? Entonces, el profeta se atreve a declarar que estos enemigos mortales no solo coexistirán, sino que adorarán juntos, sirviendo al mismo Dios. ¿Cómo podría el corredor de la guerra transformarse en la carretera de la adoración? La tensión del misterio se profundiza, pues la profecía no sugiere una solución humana, sino que apunta a una intervención divina tan radical que desafía toda la lógica de la historia y de la política de la época. Y aquí, en el clímax de este oráculo divino, el velo del misterio se rasga
y la gran revelación ilumina la oscuridad de la historia con un brillo cegador. El plan de Dios para la paz mundial, el secreto escondido en Isaías 19, no es y nunca fue la anulación de las identidades nacionales o la imposición de un tratado forjado por hombres. La paz verdadera vendrá por la construcción de una carretera, una vía literal y profundamente espiritual que conectará a Egipto con Asiria, con Israel, sirviendo como el puente indispensable que une a los dos. Esta no es una metáfora vaga, es la descripción de un nuevo orden mundial, donde una de las regiones más volátiles del planeta será transformada en el epicentro de una bendición global. El secreto es este: la paz duradera no es la mera ausencia de guerra impuesta políticamente, sino la presencia vibrante y activa de adoración conjunta al Dios vivo, ofrecida por naciones históricamente irreconciliables, lado a lado, como familia. Esta revelación no es mera poesía, está anclada en la geografía y en el lenguaje de una forma innegable. La carretera de Egipto a Asiria es una ruta geográficamente precisa que, como vimos, atraviesa el corazón de Israel. Pero miremos un mapa moderno. Las tierras de la antigua Asiria corresponden hoy a Irak, partes de Siria y Turquía. ¿Te das cuenta del impacto de esto? El epicentro geográfico de esta profecía de paz y adoración conjunta está localizado con precisión quirúrgica en la región más volátil, fracturada y cubierta de titulares de guerra de nuestro mundo contemporáneo. Dios no eligió un lugar tranquilo y pacífico para demostrar su poder de reconciliación. Él escogió el ojo del huracán, el corazón de la enemistad histórica y moderna, para establecer un monumento eterno a su gracia redentora, posicionando a Israel no como el fin, sino como el medio, el puente indispensable para esa unión. La prueba más contundente, sin embargo, está en las palabras que el propio Dios elige, registradas en el hebreo original en el versículo 25. Él dice: «Bendito sea Egipto, mi pueblo». Detente y siente el peso de esta declaración. La palabra hebrea para mi pueblo es a mí. A lo largo de cientos de años de historia bíblica, este término era un título de pacto, un tesoro verbal reservado casi exclusivamente para Israel. Era la definición de su identidad, el susurro de Dios que los separaba de todas las demás naciones. Al aplicar este término sagrado a Egipto, el antiguo opresor, el símbolo de la esclavitud, Dios está dinamitando siglos de exclusividad teológica. Es un acto de adopción divina que habría impactado profundamente al oyente original, una señal clara de que el plan de salvación se estaba expandiendo de maneras que nadie podría haber imaginado. Y si la declaración sobre Egipto fue impactante, la que sigue sobre Asiria es revolucionaria. Dios la llama obra de mis manos, o en hebreo, Maase Yadai. Esta no es una expresión de creación casual. Es la frase que un artesano usaría para su obra maestra, la que un padre usaría para describir a un hijo. Aplicar esto al imperio asirio, la nación sinónimo de terrorismo de Estado y brutalidad sádica, es una de las mayores paradojas de la Biblia. Dios mira a la nación más temida y odiada del mundo, y no ve solo su crueldad presente, sino un potencial redimido, una obra de arte a ser restaurada. Él reclama al imperio más violento como su propia creación, destinada a un propósito glorioso, demostrando que nadie, absolutamente ninguna nación o persona, está fuera del alcance de su mano transformadora. Entonces, ¿cuál es el papel de Israel en todo esto? Dios lo llama mi heredad, Nahalati, afirmando su posición única y duradera. Israel no es reemplazado, sino que su propósito se cumple gloriosamente al convertirse en parte de este triunvirato de bendición. Y la carretera que los une, en hebreo Mesilá,
no es solo un camino de tierra. Esta palabra implica una vía elevada, una calzada preparada, un camino construido con propósito. Es la misma palabra usada en Isaías para describir el camino de santidad, por el cual los redimidos regresarán. Por lo tanto, esta no es una simple ruta comercial, es una autopista de redención, divinamente construida sobre las cicatrices de viejas batallas, diseñada para que antiguos enemigos puedan correr al encuentro del otro y juntos al encuentro de Dios. Esta visión profética no flota en el vacío, se conecta con realidades históricas tangibles. Arqueólogos e historiadores han trazado las antiguas rutas comerciales que eran las arterias vitales del Medio Oriente, como la famosa Vía Maris, el Camino del Mar. Esta ruta pasaba por la costa de Israel, conectando el poder económico de Egipto con los imperios de Mesopotamia, incluyendo a Asiria. La profecía de Isaías, por lo tanto, toma una geografía real, una carretera conocida por todos, transitada por caravanas y ejércitos, y la rebautiza con un propósito espiritual. Dios muestra que usará las mismas rutas que antes facilitaron la guerra y la conquista para un día facilitar la comunión y la adoración. La arqueología nos muestra el camino físico. La profecía nos revela su destino espiritual final. Esta revelación de Isaías 19 no es una idea nueva o aislada en el plan de Dios. Por el contrario, es el cumplimiento específico y detallado de una promesa hecha 1200 años antes, en el mismo inicio de la jornada de Israel. En Génesis 12:3, Dios hace un pacto con Abraham y declara: «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Durante siglos, esa promesa podría parecer abstracta, pero aquí, en Isaías, vemos el plano detallado. Cómo serán bendecidas todas las familias a través de la redención y unión de los mayores enemigos de Israel, formando un canal de bendición para el mundo entero. La profecía de Isaías es la prueba de que la elección de Israel nunca fue sobre exclusividad para sí misma, sino sobre ser el instrumento elegido por Dios para llevar la reconciliación a todas las naciones. Y esta línea de oro profética se extiende hasta el Nuevo Testamento, encontrando su cumplimiento supremo en Jesucristo. El apóstol Pablo, en Efesios 2, parece estar comentando directamente sobre la visión de Isaías cuando dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La carretera que Isaías vio construirse es, en última instancia, pavimentada por la cruz. Y la visión final de toda la humanidad, en Apocalipsis 7:9, hace eco perfectamente de esta unión. Juan ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie ante el trono. En esa multitud, podemos estar seguros, están los descendientes de egipcios, asirios e israelitas, ya no como enemigos, sino como hermanos, adorando juntos el cumplimiento final de la carretera de la redención. Después de atravesar los siglos y desentrañar las evidencias, llegamos al corazón palpitante de esta profecía. La lección fundamental que Isaías 19 nos enseña de forma dramática e inolvidable es que el plan redentor de Dios es infinitamente más vasto, más inclusivo e impactante de lo que nuestras mentes limitadas se atreven a imaginar. Nosotros a menudo construimos cajas teológicas cómodas donde Dios ama a nuestro pueblo y juzga a los otros. Pero esta profecía demuele esas paredes. Revela que Dios no elige a un pueblo para excluir al resto, sino para, a través de ese pueblo, construir una carretera de salvación para bendecir a todos. El llamado de Israel nunca fue un fin en sí mismo, sino el
punto de partida de una misión de rescate global, una invitación para que las naciones más hostiles se sienten a la mesa como hijos amados. Esto redefine completamente nuestro concepto de paz. El mundo busca la paz a través de la supresión del enemigo, a través de tratados que son, en realidad, largos armisticios, o a través de un equilibrio de poder basado en el miedo. Pero el modelo bíblico para la paz no es la eliminación del enemigo, sino su redención. La verdadera paz, el shalom de Dios, no se logra cuando ignoramos o destruimos a quienes se oponen a nosotros, sino cuando el poder transformador de Dios los convierte en hermanos. Dios no nos llama a construir muros más altos, sino a ser como Israel, un puente sobre el cual la gracia pueda transitar. La paz divina no es la ausencia de conflicto, es la presencia de una comunión restaurada, forjada en el fuego del arrepentimiento y sellada por la adoración conjunta. Más que eso, la profecía nos revela un aspecto fascinante del carácter de Dios. Él se deleita en transformar los mayores centros de oposición en sus socios más íntimos. No eligió naciones neutrales o amistosas para este triunvirato de bendición. Eligió a Egipto, el símbolo de la esclavitud pasada y de la autoconfianza pagana. Y eligió a Asiria, la encarnación de la crueldad y de la rebelión militar contra los cielos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios brilla de forma más espectacular cuando Él transforma una fortaleza de enemistad en una casa de adoración. Él le muestra al universo que no hay corazón tan duro que su gracia no pueda quebrantar, y no hay nación tan perdida que su mano no pueda redimir y llamar obra de mis manos. Ahora, esta historia de 2700 años necesita dejar las páginas de la Biblia y entrar en tu vida. Si Dios tiene un plan tan detallado, tan paciente y tan poderoso para transformar a enemigos históricos y mortales como Egipto y Asiria en una fuente de bendición para el mundo, la pregunta que resuena a través de los milenios y llega hasta ti hoy es inevitable. ¿Cuál es el enemigo en tu vida? No tiene que ser una nación entera. Quizás es una persona, un miembro de la familia con quien has cortado relaciones, un colega de trabajo que parece socavar cada paso que das, o tal vez una situación, una circunstancia que miras y consideras imposible de redimir. Es ese nombre que, cuando se menciona, aprieta tu pecho y saca a la luz sentimientos de amargura, miedo o resentimiento. Sé honesto contigo mismo por un momento. ¿Quién o qué es tu Asiria personal? Hasta ahora, ¿cómo has orado sobre esa situación? Si somos sinceros, muchas de nuestras oraciones se asemejan a la primera parte de Isaías 19. Oramos por el juicio. Le pedimos a Dios que nos distancie de esa persona, que justifique nuestro dolor, que levante un muro de protección o que simplemente elimine el problema de nuestro camino. Oramos para que el río Nilo de nuestro enemigo se seque. Y aunque Dios entiende nuestro dolor, esta profecía nos desafía a levantar nuestros ojos hacia un final mucho más glorioso. Puedes, siquiera, comenzar a imaginar un escenario donde Dios podría construir una carretera de reconciliación entre tú y tu Asiria. ¿Te atreves a creer que Dios no quiere solo neutralizar a tu enemigo, sino redimirlo y, quizás, usarlos juntos para convertirse en una bendición inesperada para otros? Este es el cambio de mentalidad que transforma la religión en una relación viva con Dios. Es fácil amar a quien nos ama y bendecir a quien nos bendice, pero la fe que mueve montañas es aquella que puede mirar el rostro de su enemigo y vislumbrar por la fe una futura obra de las manos de Dios. Es la fe que comienza a orar no ya solo por justicia o alivio, sino por transformación. Es comenzar a preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo puedo ser el Israel en esta situación?
¿Cómo puedo ser el puente y no el campo de batalla? Muéstrame cómo empezar a pavimentar, en mi corazón, la carretera por la cual tu paz pueda un día transitar. Esto puede parecer imposible ahora, pero recuerda, la paz entre Egipto y Asiria también lo parecía, y es en lo imposible donde la gloria de Dios se manifiesta. Al final, el secreto de Isaías 19 es un testimonio rotundo de que el Dios de la Biblia es, sobre todo, un Dios de reconciliación. Su plan final para la paz no es un alto al fuego frágil, sino la creación de una familia a partir de enemigos jurados. La imagen de la carretera conectando a Egipto y a Siria, con Israel como puente, es el proyecto divino para cada conflicto, ya sea global o profundamente personal. Nos muestra que la verdadera paz no se forja en mesas de negociación, sino que nace en el altar de la adoración conjunta, donde antiguos adversarios se descubren como hermanos. Esta profecía nos asegura que Dios no abandona las regiones más quebradas de nuestro mundo, ni las relaciones más fracturadas de nuestra vida. En cambio, las marca como el lugar de sus mayores milagros de restauración. Esta revelación no debe permanecer solo como una información fascinante. Es un llamado a la acción para cada uno de nosotros. La profecía de Isaías nos desafía a ver a nuestros propios enemigos no como problemas a evitar, sino como futuros socios en la obra de Dios. Por eso, quiero invitarte a llevar esto más allá de este video. Reflexiona un momento y luego vea los comentarios de abajo. No necesitas citar nombres ni dar detalles, pero responde a esta pregunta: ¿cuál es tu Asiria hoy? Comienza tu frase con mi Asiria es... Y si lo sientes en tu corazón, describe en una o dos frases cómo este mensaje te ha dado una nueva esperanza para esa situación. Creemos una comunidad de aliento y oración unos por otros. Y si este viaje te ha bendecido y aún no lo has hecho, suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Recuerda que el mismo Dios que se atrevió a soñar con una Asiria redimida y un Egipto adoptado es el Dios que está obrando en tu vida. La escala del conflicto puede ser diferente, pero el poder, la gracia y el deseo de reconciliar son exactamente los mismos. Él no es un Dios que se contenta con solo separar a los combatientes. Él es un Dios que construye carreteras entre ellos. Deja que esta verdad comience a remodelar tus oraciones y a redefinir lo que crees que es posible en tus relaciones. Pues en el reino de Dios, las carreteras hacia la paz nunca rodean a los enemigos, pasan directamente a través de sus corazones redimidos.